El Ryzen 7 5700X es un CPU que incluso a hoy en día da rendimiento bastante respetable, especialmente hablando en resoluciones mayores a 1080, donde obviamente el cuello se verá principalmente hablando en lo que es la GPU. Sin embargo, mi amigo, al ver que tenía un ligero cuello de botella y ver que su bonito y sensual tarjeta de crédito ya no tenía ninguna deuda... Eso no es cierto, perro. Cállate, es por la vista. Decidió hacer un cambio, específicamente hablando de una actualización hacia lo que es una plataforma un poquito más actual, directamente hablando, no solo reemplazando lo que es la motherboard, la RAM y el CPU, sino incluso también el case. Y honestamente hablando, el solo costo de haber realizado todo esto fue bastante considerable, si me preguntan a mí. Estamos en una época un poquito extraña en general. Sin embargo, a pesar de lo que acabo de mencionar, puedo decir con muchísima tranquilidad que la mejora, la ganancia que se obtuvo detrás de todo esto, me dejó así. Miau. Pero a pesar de esto, es que esta será suficiente para, por ejemplo, justificar todo este gasto, o de plano hará que la decisión de que él haya cambiado todo esto me haga considerar a mí hacer el mismo salto hacia la diferente nueva plataforma que se planea utilizar. El nuevo sistema está conformado por estas cosas que no cambian, así como las cosas que sí cambian, específicamente hablando de los que están aquí, donde el CPU es el Ryzen 7 9700X, que el cual es una gran opción si es lo que te interesa, es especialmente hablando el gaming y tareas un poquito más pesadas que un procesador de 6 núcleos no necesariamente hablando pueda manejar. Claro que todo esto debe de ir en su propia nueva tarjeta madre, específicamente hablando la utilizada fue la MSI B650M Gaming Wi-Fi, la cual puede ser esencialmente hablando todo lo necesario, PCI Express generación 5 en lo que es la SSD, VRMs bastante robustos para este tipo de tarjeta madre y lo más importante aún, el soporte necesario para lo que es el socket AM5 necesario para poder utilizar el CPU mencionado anteriormente. La RAM por otro lado no es nada especial, es un kit de Kingston Fury de 32 GB, específicamente hablando un kit de 2 sticks de 16 GB, de 5600 megatransferencias por segundo con timings DCL de 36 más o menos, algo por el estilo. La cual no estaba mal, pues era la RAM más barata con los timings más justos al momento de la compra. Por supuesto, desafortunadamente hablando como AMD ya no nos otorga lo que son enfriadores integrados en lo que es la caja, decidió mi amigo comprar por supuesto para el CPU el enfriador que es el Thermalright Phantom Spirit 120, con un añadido especial que en lo personal fue una de las partes más interesantes de toda esta construcción, dado que en vez de utilizar la clásica pasta térmica que se utilizó, o que es muy común en la mayor parte de las construcciones, en este caso se utilizó un PTM7950, que es de manera efectiva un pad térmico que cambia de fase conforme el calor se extiende, pasando de un estado semisólido a un estado líquido. En muchísimo resumen, esencialmente hablando es una solución industrial para de manera efectiva no tener que cambiar la pasta térmica en mucho tiempo. Por supuesto, no olviden quitar el tip de plástico que evita que haya buena transferencia térmica. Y por supuesto, no olviden un pro tip: una vez que instalados todos estos, prueben directamente hablando con la fuente a utilizar antes de armar completamente el sistema para checar que todo esté funcionando correctamente, agradeciendo por supuesto de que las nuevas generaciones de Ryzen, lo que es la serie 7000 para arriba, tienen casi todas, excepto las series F, gráficos integrados, que fue lo que se realizó en esta ocasión, donde como podrán ver, al haber hecho todo correctamente, se puede ir directamente hablando a decir ¡woohoo! Porque todo funcionó correctamente. Y ya una vez regocijados, pasamos a lo que fue el gabinete. En el caso donde el elegido fue un Cooler Master Masterbox HAF 500, por ser grande. Y finalmente hablando tenemos la SSD Adata Legend 860. Nada especial específicamente hablando, es una SSD de 2 TB de PCI Express generación 4 a 6000 MB de lectura, 5000 de escritura, perfectamente capaz y nada malo por el precio que se compró a la hora de hacer la compra. Por supuesto, los componentes que no cambian, como vienen en la grafiquita que está más o menos por aquí, la gráfica que da cuello, la 9070 XT, lo que tenemos aquí es una fuente de poder de 850 watts de más o menos 80 plus oro, así como un viejo disco de almacenamiento, un SSD pasada y un disco duro. En fin, una vez instalado todo esto, directamente hablando, lo que tienes que hacer tú sería, después de que ya hayas visto que todo funcione, sería directamente hablando instalar Win. Aunque en mi caso yo directamente hablando me fui a acostar un ratito porque estaba estresado, dado que todo funcionó a pesar de que
tuve que hacerlo casi todo lo estresante yo solito. Y él se puso a descargar todo lo que es FED, específicamente hablando, para poder nosotros hacer las pruebas necesarias para poder comparar con las cosas que se han hecho en el pasado. Pero que una vez de que terminó de instalar todo, yo, como buen amigo que soy, decidí quitarlo a la chingada y me puse a probar los juegos para comprobar si la ganancia fue notoria. Donde hay algo que aclarar, y esto es un error de mi parte, no necesariamente hablando de su parte. El benchmark utilizado para el anterior CPU fue algo viejo y debe ser tomando con un enorme grano de sal. Gente, así de enorme, del tamaño de mi mano hasta el celular. Dado que, número uno, son distintos drivers, una versión previa, para ser preciso, o varias versiones previas a este punto de la grabación. Y desafortunadamente me es imposible probar con el previo o con el anterior CPU, dado que pues eso requeriría no solo quitar la gráfica que es de su propiedad y ponerle en un nuevo sistema, cosas por el estilo. Y pues estos no son míos y él ya no tiene acceso a ese antiguo CPU. Una vez vistos los resultados, mi cara fue más o menos como este clip de aquí, donde estaba jugando Expedición 33 y empezó a sonar musiquita muy chida. Donde con Shadow of the Tomb Raider, comenzando por el juego más viejo en esta lista, donde a pesar de usar el benchmark integrado que fuertemente favorece al GPU y no usa mucho del CPU, en la mayor parte de podemos observar una mejora sustancial y notable, no solo en el rendimiento promedio, sino también en los muchísimo más importantes bajos de 1%, donde estos llegan a ser los números promedio del anterior CPU como bajos del 1%. Y reitero, este benchmark no es intensivo en el CPU, más allá de en esta sección donde se ve lo que es el pueblito. Y aún así, a pesar de esto, la mejora fue así de grande. No esperaba esto, honestamente. En Space Marine 2, con solamente llegar al campo de batalla, aún sin empezar a ver efectos bonitos en esta misma, la mejora fue bastante perceptible. Cabe aclarar que se probó usando el preset Ultra, donde, honestamente hablando, si quisiera estresar el CPU, habría puesto todo en bajo. Pero a pesar de hacerlo como lo haría la mayor parte de las personas queriendo jugar este juego, observamos que en este juego el cambio de CPU nos da un beneficio en todos los ámbitos, a pesar de que se está probando en, honestamente hablando, settings que no son favorables para estresar el CPU. Donde, en este título al menos, el solo hecho de hacer cambiar el CPU fue bastante fuerte. Y esto no es el único título que le sucede este tipo de cosas, donde por ejemplo en Silent Hill 2, donde si bien la mejora sustancial en el rendimiento promedio es extremadamente notable, el cómo se siente fue otra experiencia, porque si bien, como todos, yo soy de que veo un número grande y hago brr, brr, honestamente hablando, al jugarlo, de alguna manera se sentía más responsivo que en ocasiones anteriores que tocaba este juego específicamente, donde puede que al poder lidiar con la compilación y ser un juego de Unreal Engine cause todos estos malestares, donde no puedo negar que la experiencia usando el nuevo CPU fuera muchísimo más suave. O sea, que no se sentía tan feo a la hora de jugar, simple y sencillamente. Pero es que esto significa que el cambio de plano sea lo suficientemente grande como para que yo pueda recomendarle este CPU o en su defecto una actualización a personas que estén utilizando lo que son los CPUs de la serie 5000 de AMD o equivalentes del lado de Intel. ¿Les puedo decir esto con muchísima tranquilidad? No. O sea, no todo es color de rosas. Las ganancias en el cambio es principalmente hablando en juegos donde el mayor estrés que se fue realizado fue en el CPU. En momentos donde la carga mayor sea lo que es en el GPU, o en su defecto en aquellos juegos donde la carga en el CPU sea lo suficientemente ligera como para que esta no importe, el cambio fue no tan grande, por decirlo de cierta manera, donde el mismo rendimiento que se observó en el 5700X se puede observar en lo que fue, por ejemplo, Ghost of Tsushima, donde el cambio fue imperceptible. Y honestamente hablando, no me podrías haber convencido de que estaba jugando en otra computadora más rápida. Aparte de que generalmente hablando, la ganancia con este título específicamente hablando, viene más del lado de la GPU, dado que tiene soporte para FSR 4. Y honestamente hablando, no había gran cambio en la experiencia. El mismo benchmark que utilicé con el 5700X me dio los mismos resultados. Es un juego, principalmente hablando, capeado por la GPU. Y este no es el único donde vi ese tipo de resultados. En Final Fantasy XVI, donde realmente hablando sí hubo ganancia, específicamente hablando en los más importantes bajos del 1%. Pero al menos desde mi perspectiva, mientras yo lo estaba probando, fue imperceptible a la experiencia anterior, dándome a entender que en una situación así, el componente que más ha hecho de que todos los juegos mencionados anteriormente haya sido excelente, no solo bueno, es que es el monitor. Donde el hecho de tener un monitor que tenga lo que es Variable Refresh Rate, VRR, o tecnología de tasa de refresco variable, hace que una experiencia no ideal
se mejore un montón al poder suavizar muchísimas de las transiciones de las animaciones que están realizando la mayor parte de los personajes, y que en situaciones como Final Fantasy XVI, donde se sentía alentado el sistema como en Silent Hill 2, la experiencia sea igual de buena independientemente hablando del CPU, lo cual me lleva a hablar del valor. ¿Valió la pena hacer el cambio? Pues en el momento de la compra de cada uno de todos los componentes que se realizó, que ya fue hace algo de tiempo al momento de grabar este video, como podrán observar aquí en este bonito y sensual tabla, donde se ve todos los precios, el costo total de todo sí fue bastante considerable. Donde, a pesar de que en el dado caso que tengas que comprar todo, y asumiendo que ya tengas una GPU tan decente como la que tiene mi amigo, realmente hablando, aunque observamos aquí una mejora considerable en alguna variedad de juegos, y probablemente esta aumentaría más si incluyéramos más juegos que serán más intensivos en lo que es la CPU, realmente hablando solo puedo recomendar el cambio. Si ya tienes de alguna manera sencilla, por así decirlo, vender tu viejo sistema por algo nuevo, o esencialmente hablando poder hacer el cambio de tu viejo sistema a algo más nuevo sin necesidad de simple y sencillamente hablando comprar algo nuevo y esperar a utilizar el viejo, porque la plataforma es muy costosa, independientemente hablando de que la GPU en general son componentes muy costosos, porque es difícil, muy difícil llegar a ese punto. Porque utilizar esos componentes en una PC secundaria lo veo algo complicado, especialmente hablando si lo vas a usar de una NAS, una PC de streaming o algo por el estilo, a menos de que yo que sé, tengas muchísimo dinero en el banco o una deuda muy grande. Y si quieren ver la reseña original de lo que es la RX 9070 XT, aquí está más o menos por aquí el video, puede que esté aquí o por acá, no sé en qué dirección lo estoy grabando o utilizando este punto. Y les pido por favor que se suscriban y le den like. Gracias.